Bueno, bienvenidos. Les cuento a todos que estamos aquí en la parroquia viviendo una serie de enseñanzas sobre el discernimiento. De hecho, este año lo hemos nombrado como el año del aprendizaje del discernimiento comunitario, este año en que nos encontramos, el año del aprendizaje del discernimiento comunitario, y acá vamos a tener incluso un retiro a final de año de 3 días sobre este tema, una jornada, todo esto es para los servidores de la parroquia, una jornada el 1 de mayo sobre este tema, así que estamos sobre este tema. A ver, ¿qué es, y por qué la oportunidad de este discernimiento comunitario? Les cuento. ¿Escucharon hablar del sínodo? ¿Sí? Estamos en un proceso sinodal, con toda la iglesia. Sínodo significa caminar juntos. Caminar juntos buscando qué nos pide Dios. Ese es el tema. El sínodo no es para consensuar las verdades de nuestra fe, no. Algunos confunden sínodo con un proceso de democratización, no en el buen sentido, sino en el mal sentido. Decir, bueno, a ver, ¿qué te gusta a vos de la fe? Lo que no te gusta lo dejamos afuera. Cuando yo, fíjense, yo creo a Dios o no creo, pero yo no soy juez de lo que Dios dice. Soy creyente o no creyente. No hay muchas alternativas. Si le creo a Dios, le creo todo. Y si me pongo en que algunas cosas no le creo, quiere decir que soy yo el que sabe más que Dios. ¿Se entiende? Y si yo pretendo saber más que Dios, lo menos que puedo decir es que hay algo que me parece que está equivocado, ¿no? Y aquí entran temas que son muy candentes en nuestro tiempo, pero no voy a entrar por ese tema. Ahora, ¿el discernimiento comunitario para qué es? A ver, lo voy a definir. ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el discernimiento comunitario? Pregúntenme, ¿qué es el discernimiento comunitario? ¿Qué es el discernimiento comunitario? Pregúntenme con más discernimiento, porque así no me dan muchas ganas de explicar. ¿Qué es el discernimiento comunitario? Bueno, defino. Es el proceso de diálogo y oración tendiente a conocer la voluntad de Dios sobre las cuestiones pastorales. ¿Quieren que se lo repita? Es el proceso, que también es personal, pero también es comunitario, de diálogo y oración tendiente a conocer la voluntad de Dios sobre cuestiones pastorales. Ejemplo, ¿qué hacemos con los jóvenes? ¿Cómo evangelizamos a los jóvenes hoy en día? A ver, el discernimiento comunitario no es para ver quién prende la vela. No. El discernimiento comunitario puede ser para qué cantos elegimos, pero es un discernimiento práctico. El discernimiento comunitario del cual hablamos acá toca las grandes cuestiones de la evangelización de nuestro tiempo. Cómo hablarle a los jóvenes. A nivel personal, el discernimiento también, ¿cómo resuelvo este problema familiar? ¿Cómo resuelvo este problema con un hijo transgénero? ¿Cómo resuelvo esto con un hijo o una hija que se drogan? ¿Cómo? Ya estamos entrando en temas que no es tocar la voz, dámela a mí y ya está. ¿Se entiende? Más o menos. Pues bien, voy a hablar de 3 perlas que están en el Evangelio de hoy que tienen que ver con el discernimiento comunitario. Primero, hablar honestamente, digan, hablar honestamente. Escuchar atentamente. Y 3, celebrar asombradamente. Uno puede decir que los discípulos de Emaús vivieron este proceso con Jesús. Primero, hablar honestamente. ¿Hablar qué honestamente? La verdad. Cuando Jesús les pregunta de qué conversaban en el camino, ellos
hablan honestamente. Fíjense que, ¿en qué se nota que ellos hablan honestamente? ¿En que le cuentan lo que todo el mundo sabe? No, en eso no hace falta ser muy honesto, porque una verdad confirmada por una comunidad no necesita demasiada honestidad para ser repetida. Pero ellos dicen, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. De alguna manera nos están abriendo y le están abriendo a ese misterioso peregrino que caminaba con ellos, les están abriendo su corazón. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Ellos están abriendo su corazón lastimado por la decepción. Y claro que decir yo estoy decepcionado, hablar de los propios sentimientos, cuando estos sentimientos no son precisamente pum para arriba, es una forma hermosa de honestidad. Uno diría honestidad intelectual, sí, pero honestidad vital, la honestidad de la vida, decir lo que a mí me pasa, no chamullar. Mirá el que tenés al lado, decir, no chamulles. En el discernimiento comunitario no se trata de chamullar. Para los venezolanos que están con nosotros, chamullar, ¿sabés? ¿Ya aprendiste lo que es chamullar? Y el chamullo. Ahora, es feo el significado de la palabra chamullo, pero como palabra suena lindo, ¿no? Chamullo. Suena a murmullo. No me voy a meter. No chamullen, digan no chamullen. Los de arriba, chau chamullo. Bien. Hablar honestamente, hablar de la verdad que nos pasa. Y fíjense, hay un segundo momento en el cual ellos también hablan con honestidad, y es cuando cuentan lo que no tuvieron en cuenta. Repito, cuentan lo que no tuvieron en cuenta. Me salió como lindo, ¿no? Es del Espíritu Santo esto, porque no lo había pensado antes así. Repito, cuentan lo que no habían tenido en cuenta. Porque le dicen al misterioso peregrino que es Jesús, después que dicen, nosotros esperábamos, dicen, bueno, es verdad que algunas de las mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. ¿Cuándo no? Perdón. No, se me escapó el comentario machista. Perdón, señoras. Piedad. Es verdad que algunas de las mujeres que están con nosotros nos han desconcertado, dice. ¿Y por qué? Porque fueron al sepulcro de mañana y a él no lo vieron. Y encima, escuchen, dice, encima contaron que se les aparecieron ángeles y que los ángeles les dijeron que él estaba vivo. Y encima otros de los nuestros fueron también al sepulcro y encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Fíjense qué interesante que es esta confesión de deshonestidad intelectual. No tener en cuenta parte de lo probado. Hacen una confesión de deshonestidad intelectual y porque confiesan su deshonestidad intelectual, hablan honestamente. No tuve en cuenta esto, yo sabía esto, pero yo sabía que a vos te importaba, yo sabía que a vos te gustaba, yo sabía que vos me habías dicho, pero no lo tuve en cuenta. Cuentan lo que no tuvieron en cuenta. ¿Se dan cuenta? Eso es, en los procesos de discernimiento comunitario, que pueden ser familiares, que pueden ser grupales en la parroquia, que pueden ser incluso entre amigos que comparten la fe, hay que hablar con verdad.
hay que tomar la palabra para decir la verdad. Y una verdad que nos compromete precisamente porque no nos exalta, sino nos coloca en el lugar en el cual nosotros por nuestras decisiones nos colocamos a nosotros mismos. Yo me coloqué en el lugar del desilusionado, me coloqué en el lugar del decepcionado, no, yo este partido no lo juego más, yo jugué todas las fichas al pibe, chao, 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 me voy, rajo, me voy para la B, ya que me tengo que ir para la B, me voy antes de que me echen. Fueron deshonestos, pero son honestos cuando confiesan su deshonestidad. Lo mismo, por ejemplo, pasa en las confesiones. Gracias a Dios, la mayor parte de la gente en la confesión es honesta. Pero cuando una persona en una confesión es deshonesta, cuando empieza, sí, lo que pasa, sí, padre, sí, yo la engañé a mi mujer, pero usted sabe cómo están las mujeres ahora, ¿no? ¿Vio? No. Y uno es hombre, ¿qué quiere? Muy honesto confesarse así no es, ¿eh? La culpa la tienen las mujeres. Vos sos un pobre pichu que te llevan para acá, es para allá. No es muy honesto confesarse así, digamos, ¿no? Sí, yo la critiqué a mi suegra, pero ¿sabe lo que? Es una arpía. No. Y la cuñada, no, me dejó hasta macumbas en la puerta, la loca. Es una bruja, no sabés. Digan, hablar honestamente. Segundo, ¿cuál era? Escuchar atentamente. El segundo momento del discernimiento comunitario de estos dos muchachos es escuchar atentamente, en este caso, a Jesús que les interpreta las Escrituras desde Moisés, dice el texto, hasta todos los profetas. Interesante. Es releer las Escrituras sagradas, la palabra de Dios, con el Espíritu de Jesús. El discernimiento comunitario no es solamente hablar, es también escuchar. Uno de los grandes problemas, y lo cuento acá, con el sínodo, el camino sinodal de Alemania, del cual seguramente algunos habrán oído hablar algo, no todos, es que hablaron con verdad de todos los dramas que tienen, pero no quisieron escuchar a Dios. Lo estoy simplificando, evidentemente, ¿no? Pero tomaron decisiones que están enfrentadas con lo que las iglesias cristianas siempre han creído que fue la palabra de Dios. ¿Viste? No escucharon. O sea, discernieron con criterios del mundo, no con los criterios de la palabra de Dios. Si uno quiere escuchar, quiere hacer lo que Dios nos pide para evangelizar a los jóvenes o para evangelizar a los matrimonios o para cambiar el mundo, para cambiar la política, para que haya menos pobres. A ver, una comunidad, digo, ¿qué hacemos? Tenemos un barrio pobre, ¿qué hacemos para que haya menos pobres? ¿Cómo podemos hacer? Porque sentimos que Dios nos pide eso. Bueno, a ver, no podemos excluir a Dios de este diálogo, de esta circularidad. Esta es una palabra que utiliza el Papa Francisco, circularidad, ¿no? La palabra va, circula, viene. Amén. Y escuchar con la palabra de Dios con el Espíritu de Jesús, porque es Jesús quien nos interpreta la verdad de la palabra. Es Jesús. Y es el Jesús que habla en la palabra y en la iglesia entera, en la iglesia. ¿Y el magisterio de la iglesia para qué está? Por si hay un conflicto de interpretaciones. Ahí entran los papas, los obispos, los concilios para decir, no, esta interpretación no se adecua a lo que Dios
ha querido revelar. Punto. El Papa no enseña todo, los obispos no enseñan todo. Su tarea es, más vale, a veces corregir algún error, si es que lo hubiera. No encerrar la palabra de Dios en una interpretación arcaica, sino corregir un error. Amén. Digan, escuchar atentamente. Hablar honestamente. Escuchar atentamente. Y tercero, celebrar asombradamente. Digan, celebrar asombradamente. ¿Cuándo reconocieron a Jesús? Cuando celebraron con asombro el misterio. No fueron a misa, la misa vino a ellos. Participaron de la segunda misa que celebró el propio Jesucristo en la tierra. La primera la había celebrado el Jueves Santo. Esto fue el domingo de Pascua a la tarde. Jesús tomó pan, lo partió y se los dio, y entonces se les abrieron los ojos y entendieron, comprendieron que era Jesús, pero ahí Él había desaparecido de la vista de ellos. Era el resucitado, estaba vivo. Fíjense que la palabra asombradamente la tomo a propósito de un documento del Papa Juan Pablo II sobre la Eucaristía, que ya tiene 20 años, ese documento, pero él habló en ese documento del asombro eucarístico, ¿no? Si nosotros tuviéramos conciencia clara de que sobre el altar estos pequeños signos de pan y vino se van a convertir en unos instantes en realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. A ver, si midiéramos la desproporción entre el don, porque estos son nuestros dones, pan y vino, y el don de Dios, el propio Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne en el seno de María, que se hace pan para que lo comamos. Si midiéramos por un instante la desproporción inmensa, infinita que existe entre una realidad y la otra, no podríamos sino caer de rodillas asombrados. Celebrar la Eucaristía es una invitación constante al asombro. El asombro eucarístico, como decía el Papa San Juan Pablo II. De alguna manera, estos dos muchachos, Cleofás y el otro, celebraron asombradamente la Eucaristía, participaron y por eso lo reconocieron. No fue simplemente el gesto de Jesús, fue el gesto de Jesús, fue la memoria de lo que había hecho, también fue el eco de la palabra que habían escuchado durante prácticamente una hora de caminata. ¿Se acuerdan? O más de una hora de caminata. Celebrar asombradamente. Un discernimiento comunitario que no culmina en la Eucaristía ¿qué clase de discernimiento comunitario es? Un discernimiento comunitario que no se abra al asombro del don de Dios. ¿Qué clase de discernimiento comunitario es? Un discernimiento comunitario que no ponga a Jesucristo, y para nosotros los cristianos católicos, al Jesucristo eucarístico en el centro de nuestra vida. ¿Qué clase de discernimiento comunitario es? Nuestro discernimiento comunitario necesariamente es auténtico si nos lleva a celebrar cada vez con mayor asombro el misterio más grande que Dios ha puesto en nuestras manos, el misterio de la Eucaristía. Hablar honestamente, escuchar atentamente, celebrar asombradamente. Y fíjense cómo concluye la historia, ¿no? El discernimiento comunitario de la Eucaristía lo llevó a la misión. Habían caminado, son 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. De Jerusalén
a Emaús es embajada. De Emaús a Jerusalén es en su vida. ¿Es lo mismo bajar escaleras que subir escaleras? Caminaron 2 horas en bajada. Tenían que caminar 2 o más horas en subida. Ya era de noche, pero sin demora se pusieron en camino. El discernimiento comunitario nos invita siempre, desde el asombro eucarístico, a salir para contar. Contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.